El canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, tiene el agrado de presentar su programa, Soli Deo Gloria, y ahora con ustedes, uno de nuestros invitados. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Andrés Neira, aquí desde el canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. En esta ocasión, nuevamente me acompaña el pastor Miguel Orellana. ¿Cómo estás, Miguel? Gusto saludarte. Hola, Pastor Andrés, gusto saludarte. Un privilegio tremendo, un tremendo gozo para mí estar contigo otra vez y con tu audiencia. Oye, pues fue para nosotros una bendición la vez pasada que estuvimos compartiendo la palabra juntos y siempre, bueno, la vez pasada lo dijimos y nuevamente lo decimos, que no sea la última vez que tengamos el honor de poder tener con nosotros aquí en el canal del Evangelio. Yo estaba conversando internamente contigo y hemos estado hablando sobre lo que es el Evangelio, porque de eso parte todo, somos cristianos, ¿cierto? Se Ujú. proclama el Evangelio y como que hoy día hay una confusión de lo que es el Evangelio, no se entiende lo que es el Evangelio. Entonces, quizás te puedo hacer dos preguntas. La primera es: ¿qué es el Evangelio? Pero antes que tú puedas responder qué es lo que es el Evangelio, pastor, ¿qué es lo que no es el Evangelio? Bueno, tendría que contestarte inmediatamente las dos para, de forma bien sintetizada. Para mí el Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo. Por lo tanto, todo lo que no esté centrado en Cristo deja de ser el Evangelio. Por bueno, por honorable que sea, si no apunta a Cristo, si no es la persona de Cristo, si no es la obra de Cristo, deja de ser inmediatamente el Evangelio. Y entonces la segunda pregunta, para que después empecemos a calar más hondo en lo que es el Evangelio, ¿qué es lo que entonces no sería el Evangelio? Porque tú dices algo cierto, o sea, el Evangelio es Cristo, y de hecho el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, cuando dice que primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, cuando él habla de que le entregó el Evangelio a los Corintios, dice, pero que Cristo, o sea, fíjate que tú tienes razón, o sea, el Evangelio es Cristo, está centrado en la Sí. persona. Sin embargo, ¿qué no sería el Evangelio? Bueno, es bien complicado detallar que no es, porque muchas cosas no son, solamente Cristo es el Evangelio. Entonces, a veces inclusive predicamos algo que se parece mucho al Evangelio, apoyado en textos bíblicos mal interpretados, que parece bueno, que parece muy sabroso, muy positivo, pero está centrado en el hombre, por ejemplo, o está centrado en asuntos de tipo social, que no tienen nada de malo, pero no son el Evangelio. Tú sabes que hoy en día tenemos grandes movimientos cristianos carismáticos que le enseñan a la gente que ellos son campeones, que Cristo los llamó para que fueran felices, que Cristo los llamó para que prosperaran, que todo lo que deseen o sueñen en esta tierra solo tienen que creer y lo van a recibir, porque poco menos que Dios está hecho para ellos. Mm, Esto no es el Evangelio. Es un ejemplo de lo que no es el Evangelio. dice algo muy cierto, ¿ah? Yo creo que estamos muy en esta era posmoderna, como le han llamado, posverdad, donde todo es subjetivo, donde todo es de donde, del cristal que se mire, donde no hay una verdad absoluta. Tú dices algo muy cierto, el mensaje centrado en el hombre es el centro. Y, y una cosa que me llama la atención, y antes lo conversábamos nosotros antes de comenzar el programa, que hay pronto gente que dice, no, el evangelio es que Cristo murió para prosperarte, por ejemplo, pero hoy día hay personas que han prosperado sin el evangelio, o sea, son personas que no conocen a Cristo, son ateos, no quieren nada con Dios, y cómo uno puede, por ejemplo, a lo mejor el ejemplo es ridículo, pero vamos a un país árabe de esos petroleros, tú, yo, ¿cierto? Y aunque vayamos bien arreglados, qué sé yo, con nuestro mejor traje, nuestra mejor camisa, nuestro mejor zapato, nuestro mejor reloj, si tenemos dos o uno bueno, llegamos allá, le decimos, bueno, Cristo murió para prosperar, y él nos va a quedar mirando y va a decir que es ridículo porque él es millonario, billonario, multimillonario, sin Cristo. Entonces, el Claro. mensaje del evangelio tiene que ser algo que el hombre no pueda alcanzar por sí mismo. Por supuesto, inclusive actos tan hermosos que tienen que ver con, como te decía recién, con la ayuda social, con ayudar al prójimo, que es loable, que es bueno, que es aplausible, que la iglesia debiera estar inserta en esos trabajos,
pero el problema es, yo a veces uso expresiones medias campesinas, ¿no? A veces ponemos a los bueyes arriba de la carreta y al arriero jalando la carreta. Cambiamos un poco los factores y alteramos el producto. Porque, ¿te acuerdas cuando la mujer derrama el frasco de alabastro sobre el Señor? Y Judas dice, si hubiéramos vendido eso, que era carísimo, se lo hubiésemos dado a los pobres y habríamos hecho una tremenda labor. ¿Sabes qué? Que analizado desde el punto de vista social era una muy buena idea la de Judas. Exacto. Pero Jesús le dijo, oye, si pobres van a haber siempre y van a tener muchas oportunidades de ayudar a los pobres. O sea, pero lo que está haciendo esta hará que muchos la recuerden y memoricen lo que está haciendo. Entonces, y tú fíjate, lo que hizo la mujer fue derramar aceite ungido o ungüento sobre el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo. Entonces la ayuda social, la iglesia debe hacer ayuda social, por supuesto, pero convertir esa acción de ayuda social en el Evangelio ya es un error. Es que esto es lo que pasa. Quizás está también el no entender que el Evangelio es una proclamación. O sea, es una proclamación, es un mensaje. Y alguien dijo, yo recuerdo la iglesia nosotros en Miami, donde yo estaba pastoreando varias veces, un predicador dijo esta frase y a mí me gustaba porque no la entendía. Él decía, citando que no se sabe quién la dijo, y entonces se le adjudica a muchas personas, dentro de los cuales él decía que era Martín Lutero. Y tú sabes que él decía, por ejemplo, citando, él decía que era Martín Lutero, pero no se sabe quién lo dijo, decía, prediquen el Evangelio, citando a alguien, y si es necesario, hablen. Y yo lo hallaba como, mira, qué bonito, o sea, lo que hay que hablar es de llevar el amor, compartir el amor, y si fuera necesario, entonces testifiquemos, pero la verdad que el Evangelio como tal es una proclamación. O sea, ahora caeríamos al tema, ¿qué es lo que el Evangelio? Dime. Esa frase que tú dices que no estamos seguros si es de Lutero, yo tampoco estoy seguro, tiene una tremenda verdad. O sea, recuerda que el Evangelio que predicamos tiene que predicarse con nuestros actos, con nuestros hechos. O sea, lo que se está diciendo con esa frase es que no sea solo no sea teoría el Evangelio, una proclamación teórica, sino que sea una proclamación de una vida en Cristo, ¿verdad? El problema también radica, y yo sé que a eso te refieres, es que a veces olvidamos la proclamación del Evangelio y nos dedicamos solamente a mostrar acciones ejemplares de nuestra vida, pero eso tampoco es el Evangelio. Es que eso no es el Evangelio, porque mira, es que lo que pasa es que, por ejemplo, el hacer la buena obra no es el Evangelio. Lo mismo podemos decir, el Evangelio, el evangelismo es testificar, no es testificar. Pablo testificó 3 veces, o dio su testimonio 3 veces en el libro de los Hechos, pero eso no es el Evangelio. O sea, que el asunto está, si es necesario, hablen, o sea, no, es que todo lo contrario, al revés. Si es necesario hablar, podríamos decirlo de esta manera, es necesario proclamar el Evangelio, o hay que proclamar el Evangelio. De hecho, ahora tendríamos que entrar a qué es el Evangelio. ¿Tú estás usando la nueva versión internacional? Sí. ¿Y qué versículo iba a leer? ¿1 Corintios? Estábamos en 1 Corintios 15. ¿Quieres que lea yo? Sí, léelo tú. ¿Cuántos versículos quieres que lea? Los primeros 3. Yo creo que lo teníamos hasta como el 3. Sí, ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio. Mira qué interesante. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Lo prediqué, lo recibieron, se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo no habrán creído en vano. 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ese es el verso 3. Y el verso 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, Pablo, tú dijiste muy bien. O sea, Pablo dijo, este es el Evangelio que les prediqué. Este es el Evangelio que ustedes recibieron. Este es el Evangelio que ustedes están perseverando. ¿Y qué es lo que es? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó. Yo creo que Pablo define el Evangelio perfectamente ahí. Sí, y fíjate, hay que recordar desde el punto de vista histórico de que el Evangelio en ese tiempo todavía era exclusivamente oral. O sea, después de la muerte de Cristo, el Evangelio se mantuvo por muchos años. Claro, 30 años por lo menos. Sin un Nuevo Testamento. De manera oral, no
no había cómo, no existía ni la imprenta, ¿no? Entonces, Pablo recibe el Evangelio, lo transmite de manera, ahora lo está transmitiendo de forma escrita, pero recuerda que los escritos comienzan a circular en la iglesia después del año 50, cerca del año 50 después de Cristo. Entonces, se mantenía el Evangelio de manera oral y lo que... Ahora, en esa época, Andrés, ya habían distorsiones del Evangelio. Acuérdate que Pablo se queja de que hay gente que predica por dinero, hay gente que predicaba solo por hacerle daño a él, y hay otros que por amor predicaban a Cristo. Claro. Y Pablo dice, bueno, de una forma Cristo es proclamado. Y volvemos a lo mismo. Siempre el punto es que el Evangelio es Cristo. Yo sé que todo el mundo, dentro del mundo cristiano, sabe que la palabra Evangelio significa un término compuesto griego que significa buena noticia. Una buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo murió para rescatarnos de la ira de Dios. Claro, muy importante. Cristo murió como decía, bueno, Cristo murió por nuestros pecados, ese es el Evangelio. Y el Evangelio, como estamos hablando ahora, es una proclamación. De hecho, como tú dijiste, buenas nuevas, era un término que se usaba cuando un romano venía y quería proclamar de que ya un soldado ya habían ganado la guerra y él proclamaba lo que había sucedido, o sea, ya ganamos la guerra. Pero estoy pensando que este verso que vimos ahora, 1 Corintios 15, en Hechos capítulo 17, en Tesalónica, voy a leer de la Reina Valera, 3 versos, verso del 1 al, creo que hasta el 4, por ahí voy a llegar. Dice, pasando por Antipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, o sea, por tres semanas, discutiendo con ellos, mira, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Entonces, Pablo define lo mismo aquí, de que el evangelio es que Cristo murió, de acuerdo a la escritura, lo que la escritura decía de él, que resucitó, pero dice declarando y exponiendo. Entonces no podemos decir que el evangelio es dar comida a los pobres, porque el evangelio es una declaración y una exposición de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue el mensaje que vemos en el libro de los Hechos. Claro, y lamentablemente una de las grandes distorsiones justamente del evangelio hoy en día es que hemos reemplazado la proclamación por acciones sociales, por acciones humanitarias que se centran en el hombre. Repito, que no considero que estén mal. Se echan a perder cuando confundimos eso con el evangelio. Entonces, entonces, con correcto entendimiento del evangelio va a tener un impacto en la forma como evangelizamos. Porque si tenemos claro qué es lo que dice el evangelio y qué proclamación, entonces es lo que vamos a decir cuando evangelizamos. O sea, vamos a llevar una proclamación de que el hombre debe, porque si Cristo murió por nuestros pecados, entonces el hombre debe arrepentirse. Bueno, sí. A mí lo que me llama mucho la atención es que se ha repetido mucho un concepto en la boca del apóstol hasta el momento que tú has citado, que tiene que ver con una explicación de las escrituras. Y en mi opinión, en mi humilde opinión, Andrés, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día con la distorsión del evangelio consiste en la confusión o la mala interpretación que tenemos de las escrituras, o el poco valor que le damos a las escrituras, o la forma descuidada en que tratamos las escrituras. Eso ha hecho también que la proclamación, enseñanza o la forma de evangelizar se haya distorsionado mucho. Entonces, si estamos diciendo que Pablo dice que estaba declarando y exponiendo lo que decía la escritura, podemos concluir que el evangelio debe ser bíblico. Absolutamente. Entonces no podemos caer, porque se cae hoy día mucho en eso de la estrategia. Yo he escuchado tantas veces, yo lo escuché en el pasado, decir, por ejemplo, bueno, escuché a personas decir, bueno, tú sabes, vamos a tratar de buscar, recuerdo en Chile, un lugar, para empezar una iglesia, tratemos de buscar un lugar pudiente, un barrio de gente de dinero, que puedan ser alcanzados porque ellos traen los medios para que podamos proclamar el evangelio. Claro. Y entonces tratemos de hacer, no sé, pues tratemos de escuchar el mensaje, cómo se sienten ellos, qué les gusta,
más de alguna vez escuché a alguien decir que le gustaría tener alguna forma de comunicación, radio, televisión, pero que no fuera netamente cristiana, sino que fuera algo como ambos ambiguo con los dos mensajes, cosa que el pecador se sintiera como no incómodo, sino que más o menos como cómodo dentro del mensaje, cosa que en algún momento poder plantearle que Cristo murió, o sea, ¿te das cuenta? O sea, es un Claro, mensaje bueno, totalmente yo no distorsionado sé, y no directo. yo no sé si, yo no me atrevo a hacer tengo muchos años en el Evangelio igual que tú, y he visto de todo igual que tú. Pero yo no sé si hacer un juicio respecto a la estrategia, si yo podría ser tan radical, porque para mí, a lo mejor crear una estrategia para hacer que la gente venga a oír el mensaje me parece bueno. Es que es diferente, es que es diferente lo que tú Claro, estás diciendo, porque una estrategia para oír el mensaje, o sea, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, vamos a tener la exposición de la palabra, pero no es, por ejemplo, una cosa es eso, o lo otro es crear en la iglesia un ambiente de tipo concierto, con un montón de efectos, como que parece como que estás yendo a un teatro, como que estás yendo a un espectáculo. Entonces, es completamente diferente si, bueno, vamos a crear una estrategia, vamos a ir a tal sector, vamos a predicar, pero de ahí a ponernos a estudiar como el mercadeo de qué es lo que son las necesidades de estas personas, estamos desviándolo porque es la necesidad básica, necesitan un salvador y punto. O sea, creo que están claros. De hecho, en Hechos no, 17, no, perdón, en Hechos 17, en el mensaje de Pablo en Atenas, Hechos 17 me parece que, ¿verdad? Donde Pablo predica, fíjate que en ese mensaje que él se manda, que predica una gran exposición, Pablo le dice que cuando habla del Dios no conocido, Pablo le dice así, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y después dice, porque un día Jesús va a juzgar, o sea, un día va a haber un juicio. Pablo también dice a Timoteo, te encargo delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que en un día va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si el mensaje que yo estoy trayendo no tiene esa connotación de que va a haber un juicio, o sea, no, entonces hemos errado en el blanco, no hay proclamación del Evangelio. claro, claro. Sí, yo te encuentro mucha razón cuando vemos a mucha gente haciendo del mensaje un mensaje romántico, un mensaje muy amoroso. Yo he escuchado predicadores de hablar de un Dios tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que al final hasta el diablo va a ser perdonado. O sea, Sí, bueno, y el punto es ese, volvemos al mismo, aunque suene majadero, es el desconocimiento de la escritura como tal. El desconocimiento de la escritura nos va a llevar a predicar lo que nosotros creemos que es correcto o lo que a nosotros nos interesa presentar como correcto. Y aunque, Andrés, aunque hoy día tenemos la escritura, y valga la redundancia, escrita, porque la tenían y era transmitida de manera oral, el Evangelio, respaldado en el Antiguo Testamento, pero era transmitido de manera oral, la gente del vulgo, el pueblo, no podía tener un rollo de Isaías o un rollo de los Salmos. Entonces, los que transmitían el Evangelio basado, ¿te acuerdas del caso de Pedro en el aposento alto? Ustedes están borrachos, y Pedro dice, señores, no estamos borrachos. Esto es lo que dice el profeta Joel. Y cita al profeta, cita el Antiguo Testamento, pero lo está haciendo absolutamente de memoria. Bueno, hoy día tenemos la escritura, ¿verdad? Hoy día la tenemos. Sin embargo, sigue ocurriendo lo mismo en el sentido de que si yo como pastor interpreto mal un texto o interpreto mal un concepto de la palabra de Dios, así se lo voy a enseñar a los que me oyen. Y los que me oyen se lo van a enseñar a sus hijos y a sus nietos. Andrés, yo estuve por años, yo llegué al Evangelio a los 7 años de edad y por años escuché, había un pasaje que yo repetía, Andrés, había un pasaje que yo repetía y me emocionaba cuando lo repetía. El sol del mediodía se detendrá si el Señor no escucha a un pecador arrepentido. Eso me lo transmitió un anciano de la iglesia de mis padres. Y en la iglesia, Andrés, en la iglesia de mis padres todo el mundo creía que eso estaba en la Biblia y no está en ninguna parte. Y lo repetimos por años. Y hemos repetido por años, por ejemplo, que este género sale con oración y ayuno. Y eso no está en la Biblia. no están los manuscritos más antiguos. Bueno, Sí, es que
Sí, claro, pero la gente, el que va a predicar tiene que estudiar y prepararse y saber de que es un texto espurio, que hemos hecho una doctrina, no nosotros, pero otros han hecho una doctrina sólida en base a un texto que no es texto. Claro. Entonces, como esas cuantas cosas se repiten y la gente cree que es el Evangelio. Y ahí empiezan estas distorsiones. Y el asunto radica que cuando alguien, por ejemplo, alguien haciendo un mal uso de la palabra, entrega un mensaje distorsionado, pero numéricamente le va bien. Va a ese pensar mensaje entonces hace que tiene el la mensaje gente, correcto. todo Va el a mundo tener que... Dios lo usa al hombre. Este es el mensaje, aquí está la palabra. Porque mira, se le llenó la iglesia. Sí, porque la gente hoy día anda buscando autosatisfacerse, la gente anda buscando respuestas inmediatas a sus necesidades puntuales. Y Claro. si yo como predicador tengo respuestas para sus necesidades puntuales, naturalmente todo el mundo me va a querer escuchar. Claro. Pero no es lo que pasa con Cristo. A Cristo lo abandonaban cuando abría la boca. Cuando Cristo abría la boca, la gente se iba, lo rechazaba. Claro. Fue cuando él cortó, fue cuando cortó los panes y los peces que la gente se fue. Y eso demostró que la gente lo que necesita no es que le llenen el vientre, aunque es importante, ¿verdad? Pero es la necesidad mayor del hombre, del alma. Y ya que tú estabas hablando de eso, del mensaje equivocado, estaba pensando que el evangelio debe llevar una confrontación al hombre que está en pecado y tiene que llevar la realidad de que un día va a haber una ira. De hecho, por ejemplo, cuando Pablo está hablando en Romanos, yo sé que es tu libro favorito o uno de tus libros favoritos de la Biblia, pero cuando Pablo está hablando del evangelio en Romanos capítulo 1, en el verso 17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, va a ser justo, por la fe vivirá. Después el verso 18, porque la ira de Dios Sí. se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Imagínate, mete el mensaje del evangelio, te habla de la justicia de Dios, pero te aclara que el evangelio tiene que ver con librarte de la ira de Dios. O sea, si Mire, no somos capaces de comprender eso, entonces por Andrés, eso vamos a crear tú has dicho estrategias algo humanas. tremendo. Tú has dicho algo tremendo, tremendo. Y te voy a confesar algo, hermano, a ti y a todos los que te escuchan en tu canal, que yo estas cosas las vine a entender muy tarde. O, a lo mejor no tarde, porque siempre sirven, pero siendo ya muy viejo, yo llevo años en el Evangelio. Y entonces predicaba un mensaje romántico, porque Dios es amor y Dios es amor y Dios a mí se nos olvidaba la otra faceta de Dios. Claro, otro atributo. El mensaje de la buena noticia no es que Dios está loco por salvarte porque te ama, sino que el asunto es que Dios está enojado, Andrés. Dios está enojado con la humanidad. Dios está enojado con el ser humano. Lo que viene para un alto porcentaje de la humanidad es la ira de Dios. Lo que viene es disciplina, lo que viene es castigo eterno. Exacto. La obra de Cristo en la cruz es, o el evangelio, la buena noticia es que en Cristo los hombres y las mujeres podemos escapar de esa ira. Eso es el punto. Ese es el punto. Suger Michelin decía, le escuché decir a Suger Michelin que es como cuando alguien, por ejemplo, es un médico, un cirujano o un doctor, y entonces tiene un paciente y él tiene el remedio, porque la persona se va a morir, tiene un cáncer, y entonces, pero no le quiere decir cuál es la mala noticia, no le quiere decir que tiene cáncer, pero tiene el remedio. Entonces, tiene que partir con decir, mira, tú tienes cáncer y te vas a morir, pero te tengo una buena noticia, tengo el remedio. Tengo la quimioterapia, por decirlo así, que te va a salvar la vida. Entonces, creo que esa es la verdad. De hecho, por ejemplo, estaba pensando, y todo el mundo cita Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado tu hijo. Todo eso. Y entonces, solamente se predica eso y diciendo, bueno, ya, pues no hay ira porque Dios no amó. Y es cierto, pues, los atributos de Dios caminan, no están separados. Sin embargo, en el mismo capítulo, el mismo Juan, al final, en el verso 36, dice lo siguiente. Lo estoy buscando aquí está. El que cree en el Hijo, del mismo capítulo, verso 36, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la buena noticia es que no tienes que vivir bajo la ira de Dios. ¿Te das cuenta por qué no necesitamos una estrategia? Sino que lo que necesitamos es simplemente una proclamación, al margen de que pensemos, bueno, vamos a buscar un buen local cómodo, quizás si podemos tener aire acondicionado, buenas sillas. Esa es la parte como
la guinda de la torta, como decíamos en Chile. Pero la verdad que el asunto es la proclamación. Andrés, yo en mis años de juventud trabajé con gente y llegamos, me incluyo, llegamos a entender que si la capilla era estratégica, era decorada de manera diferente, si en el momento de la alabanza bajábamos las luces, si en el momento que el pastor pasaba a predicar poníamos un piano de fondo, o sea, todo lo que pudiera afectar la sensibilidad de la gente, las emociones. Claro, cuando se hacía el llamado pasaban 40 personas al frente, pero no habían pasado a recibir el evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí llevamos al otro punto. El evangelio, el evangelismo, la conversión. ¿Qué es lo que es la conversión? Entonces la conversión, el acto radical soberano donde Dios opera en el corazón del hombre, el hombre responde a esta operación de Dios, ya hay un vuelco completamente de la vida que llevaba, o sea, es un arrepentimiento, iba para allá, ahora va para este otro lado. Como dice el apóstol Pablo, que para esto murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos. O sea, Claro. es tan claro, es una entrega total. Fíjate que antes de avanzar, que tengo en mente respecto a lo que estabas diciendo recién, a lo que es el Evangelio y cómo lo hemos distorsionado. Yo no sé si alguna vez escuchaste esta frase cristiana o pseudo cristiana: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Claro, sí, eso, Pero eso es antibíblico. claro. No, el pecado no es que se vaya al infierno. Dios aborrece al pecador. Es al pecador al que Dios aborrece. Entonces, todo eso es naturalmente producto de dos cosas. Una, entender mal la palabra, y otra es tratar de ponerla de tal manera que mi ministerio dé resultados, se vea exponencial, que tengo fruto, que tengo mucha gente siguiéndome. Entonces, voy a hacer cualquier cosa, marketing, estrategia, para que la gente me oiga. Y si eso, o sea, transamos con la verdad bíblica muchas veces, con tal de ser predicadores reconocidos, predicadores Tenemos más reproducciones en YouTube, tenemos más reproducciones en Facebook y un montón de cosas que... Claro, y tenemos muchos predicadores hoy día sufriendo porque no le ponen muchos likes. Claro. Hablando de la proclamación, y ya como para cerrar, estaba pensando en Hechos capítulo 17, en el alboroto que hubo en Tesalónica. Fíjate que ahí tenemos un equipo de... La estrategia fue tan simple y tan sencilla. Plantadores de iglesia, podríamos decir. El apóstol Pablo, un equipo pequeño sin dinero. Una y otra vez le mandaron ofrendita a los de Filipo, pero él llega aquí a Tesalónica con un grupo pequeño, con solamente la versión del Antiguo Testamento de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y como estaba diciendo el verso, y se dedicó Pablo a declarar y a exponer la Escritura. Y se empezaron a convertir esta gente, pero resulta, o los creyentes ahí, que les vino envidia a la gente que estaba alrededor, los religiosos de esa época, les vino envidia y tuvieron que arrancar, pero lo iban a matar. Y quizá uno puede pensar, dentro de esas circunstancias donde no hay una estrategia, donde no hay dinero, donde un grupo de personas sin desfinanciadas van para allá, ni siquiera tienen lo que había en esa época, el Antiguo Testamento, uno dice, bueno, pero no está el Nuevo Testamento, ¿cómo van a hablar de Jesús? Tú delante hablaste, dijiste algo muy cierto, bueno, pero citaban la Escritura, citaban lo que decían de Jesús, y después de eso uno puede pensar, bueno, entonces estos creyentes, un evangelismo de 3 semanas, donde después le escribe 2 cartas y le habla hasta de escatología. Se cree que son las primeras cartas paulinas. Y entonces, pues, uno puede pensar que estos creyentes no siguieron adelante, tenían persecución, estaban atribulados. Pablo se va a Berea, allá lo van a buscar los mismos envidiosos. Sin embargo, vemos que ahí se levanta una iglesia, o sea, la proclamación del evangelio, ¿qué produce? Produce los resultados que Dios da, o sea, Claro, proclamamos y Dios da los resultados a los corazones de los claro. hombres. Bueno, ahí lo estaríamos metiendo en un tema para tocarlos quizás otro día, ¿no? El que salva es Dios. Y yo creo que el gran problema radica en eso, en que como estoy tan convencido de que yo como pastor y como ministro y como parte del cuerpo de Cristo debo salvar al pecador, voy a hacer cualquier cosa por salvarlo, y lo voy a invitar, y vamos a hacer una comida, y vamos a hacer la cena del pavo, y lo vamos a invitar al pecador, para que se quede. Y de hecho, yo he pastoreado muchos años, y hay gente que va a mi iglesia para Navidad, para Acción de Gracia, a comer, y después no vuelven más, porque
porque la única parte que conocen del Evangelio es la parte en la que se comparte y se disfruta, y no hay sermón, hay música, nos alegramos, jugamos y para la casa. Entonces, yo he escuchado a mucha gente quejarse de eso con los grupos juveniles cristianos. Los jóvenes van a nuestra iglesia a entretenerse y les tienen, bueno, aquí en Estados Unidos, Claro, de todo. aquí en las iglesias americanas tenemos canchas de básquetbol, canchas de salón de fútbol, tienen todo tipo, mira, hasta videos les tienen para que los jóvenes un día a la semana se junten, pero no se juntan a la palabra, no se juntan a conocer de Cristo, no se juntan a entender que son pecadores, se juntan a pasarlo bien nomás, a comer Claro, o pizza. sea, el entretenimiento, los tiene entretenidos. O Entonces, cómo hacen con los... cuando hacen cuentas, dice, tenemos una asistencia de 60 jóvenes el sábado. Sí, pero no, pero claro, pero es una estadística, pero no. Sí, una estadística. Hemos distorsionado el evangelio. Oye, te agradezco tanto este tiempo. Sé que yo te pedí, tú terminaste de trabajar hace poquito, llegaste a tu casa. Bueno, yo llegué del trabajo un poquito más temprano que tú, pero llevábamos como no sé, creo que como un mes con esta cita y no habíamos tenido tiempo. Pero te agradezco que hayas estado con nosotros y que puedas compartir y que podamos escuchar y recibir el consejo de todo, digamos, como decía el apóstol Pablo, no rehusar, decir todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, hemos dicho la verdad. El hombre es pecador, está corto de la presencia de Dios, destituido de la presencia de Dios, el problema del hombre es el pecado, hay ira de Dios. Sin embargo, la buena noticia de que el hombre no tiene que terminar en el infierno, no tiene que terminar bajo la ira de Dios, porque hay esperanza en el sacrificio de Cristo y eso es lo más importante. Importante proclamar esa verdad y tirar solamente la semilla y dejar que sea Dios el que dé el crecimiento en los corazones de las personas, como tú bien dicho, no forzando nada. Así que te doy gracias, que el Señor te bendiga grandemente. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Espero lo más pronto posible me puedas invitar otra vez para compartir. Me siento muy bien. Se me olvida hasta el cansancio cuando comparto la palabra contigo. Muchas gracias. Bueno, que el Señor te bendiga nuevamente. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado. Solamente al final siempre les pedimos que si este video ha sido de bendición, le pongan un like y se suscriban a nuestro canal, denle un toquecito a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que les llegue o subamos una nueva enseñanza. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima vez, si Dios quiere. Hasta luego. ¿Cómo estás? Soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Soli Deo Gloria International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal, ¿cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon donde estamos bajo el nombre de Soli Deo Gloria International, y apoyándonos tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección. Y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer simplemente es visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Soli Deo Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video y es nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Soli Deo Gloria.